Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar nuestra clase ahora. Ya estamos en la recta final de lo que tiene que ver nuestras aproximaciones hacia el Nuevo Testamento. Bueno, antes la profesora Ruth me dice que mañana ustedes van a tener 2 horas con ella a la mañana de 9 a 11. Y yo voy a subir ahora, terminando la clase, a la plataforma, voy a subir el PowerPoint que ella me pide que tienen que leer antes para que puedan mañana contestar algunas preguntas que ella va a hacer, pero va a ser conforme al PowerPoint o a la información que voy a subir a la plataforma. Entonces, para que lo tengan presente, eh, ¿cómo se llama? El PowerPoint se llama 10 características de los proyectos de siembra. Ese es el nombre del documento que va a estar en la plataforma. 10 características de los proyectos de siembra. Voy a subir hoy junto con los PowerPoint de hoy. Seguramente mañana los va a seguir usando, pero el que más le interesa es ese. 10 características de los proyectos siembra. Bueno, en relación a mi materia, hermanos y hermanas, bueno, como ustedes sabrán, ya en la plataforma está el examen, el tercer examen parcial, que se lo he extendido hasta el 8 de noviembre para contestarlo. Voy a reevaluar los porcentajes, ¿no? Para que puedan aprobar con nota alta. La calificación más alta es 10. Los porcentajes de las actividades que hicimos. Es decir, que para alcanzar la nota alta deberán haber contestado correctamente los 3 cuestionarios o los 3 exámenes parciales y haber entregado los 2 reportes de lectura. Bueno, tenemos pendiente entonces el 7 de noviembre el reporte de lectura que es sobre Pablo, ¿no? 7 de noviembre tenemos como fecha límite y 8 de noviembre tenemos el examen. Y en la plataforma ustedes van a encontrar un foro que es una actividad que no es obligatoria, no es obligatoria. Esta actividad solamente es para aquellos que quieren mejorar sus notas, ¿no? O su nota final. Es decir, que si alguien tiene 9, por ejemplo, y quieren un punto extra para que tenga su calificación final sea 10, deberán hacer el tema del foro. Pero si alguien ya no tiene ningún problema y quiere quedar con la calificación final que tenga, puede tranquilamente omitir el tema del foro. Así es que solamente es una actividad para, a lo mejor alguien está mal en sus exámenes y a lo mejor necesita un punto para aprobar la materia. En México decimos de panzazo, es decir, con 6. Ustedes recuerden que la calificación aprobatoria es 6, ¿no? La reprobatoria es 5. 5.9 es reprobatorio, ¿no? 6 es aprobatorio. Entonces, bueno, esa actividad está ahí, pero si alguien quiere hacerla, hermanos, la verdad que es una actividad muy rica que les va a ayudar a desarrollar mucho la narrativa de una carta que ya había platicado en la clase que tiene que ver con la carta Filemón. Este, Me parece que es muy interesante poder ver esta, esta narrativa, eh, este, a- primero en los ojos de Pablo, luego a través de los ojos de Onésimo y finalmente a través de la experiencia o lo que ha de haber pensado Filemón. Así que bueno, se los recomiendo si quieren hacerlo. Bueno, así como dice Ale, dice cuando está uno arañando ahí la calificación, bueno, un punto extra no le cae mal a nadie tampoco. Bueno, entonces solo quería hacer esa aclaración. No hay necesidad de hacerlo, solo si aquel alumno o alumna que está con muy baja calificación y quiere mejorarla, está bien, puede hacerla. La creé precisamente para eso, ¿no? Para ayudar en sus notas y puedan al final cerrar la nota de la materia en la posibilidad de lo más alto
para que cuando se gradúen y promediemos todas sus calificaciones, bueno, su promedio final, bueno, sea bueno, que lo puedan presumir. Yo mi promedio de la universidad cuando salí de la carrera no lo puedo presumir porque no fue muy bueno, pero salí, que es lo importante. Pero yo quiero que ustedes lo presuman su promedio y decir, yo salí del seminario con 9.9. Ah, bueno, qué lindo. Así que bueno, si quieren hacerlo, buenísimo. Va a estar muy lindo el tema este del foro que tiene que ver con Filemón. Bueno, vamos hermanos y hermanas, vamos a continuar ahora con la carta que nos quedamos. Antier, perdón, vimos lo que era la carta a los hebreos, la carta a Santiago, la carta de Judas, y ahora vamos a ver cuáles son los temas más importantes que tienen que ver con la carta primera de Pedro, que se le conoce, ¿no? Bien, voy a compartir la pantalla para continuar con la clase. Bueno, la carta primera de Pedro es una carta muy, muy hermosa porque es una carta que va dirigida según el testimonio del versículo 1, a los expatriados de la dispersión, tanto en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. A ver, aquí algo muy interesante, no lo tenía planificado comentarlo, pero bueno, me parece que es un dato no menor. Ustedes recordarán, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Ustedes recordarán que antes de la visión del hombre macedonio, ¿no? Que tiene que ver con la obra que se hizo en Filipos, narrada en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Fíjense algo muy interesante en el capítulo 16 de Hechos. En el versículo número 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, se les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿no? Es una expresión muy, muy interesante porque uno podría pensar, ¿por qué el Espíritu no quiso? O sea, ¿acaso no habría gente en Asia que necesitara escuchar la palabra de Dios? Sí, sí la había. Luego dice el 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió y pasando llegaron a Troas. Bueno, cuando uno hace una relación a donde dice el apóstol Pedro, bueno, el Evangelio llega también y ahora lo vemos en la persona del apóstol en su carta, porque está dirigido a los que viven en Ponto, en Galacia, Capadocia, en Asia, donde el Espíritu había dicho que no, y finalmente en Bitinia. Bueno, es solamente un dato como para mencionar que finalmente el Evangelio sí es de manera universal. ¿Cuál es el mensaje fundamental que encontramos en la carta a Pedro? Primero, en la primera carta que se le conoce, es una carta profundamente pastoral. Profundamente pastoral. Porque según el capítulo 5, versículo 14, dice, no es 14, no es 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera Pedro 5:4. Entonces, la carta, en esencia, va dirigida a los pastores de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto, es una línea muy cercana a las cartas pastorales que vimos que fueron Timoteo y Tito. Es una carta que se le ha atribuido al personaje histórico. Es una carta que muchos estudiosos defienden que fue escrita
principalmente por el apóstol Pedro, y que esta carta, ¿no? Finalmente tiene una connotación muy de un hombre que ha madurado, ¿no? Ya no, si uno lee la carta como tal en todos sus sentidos, uno ya no va a encontrar más recuerdos del Pedro, eh, como es impulsivo, del Pedro que le pide al Señor que es mejor huir para que no lo crucifiquen, de un Pedro que por un lado no quiere que el Señor le lave los pies y después le dice que, bueno, lo bañe todo, ¿no? Y que un Pedro, ¿no? Que llora amargamente por haber negado al Señor después de escuchar el canto del gallo, etcétera. Ahora, en esta carta que él escribe, que evidentemente es una carta ya en años avanzados, a Pedro ahora tiene una visión diferente del reino, de la vida cristiana, ¿no? Y entonces él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Yo anciano igual, o sea, se deja ver un sentido de pertenencia, un sentido de hermandad muy interesante. Bien, el siguiente mensaje que encontramos en esta carta es un mensaje que tiene que ver con alguien que no tiene una ciudadanía, alguien que vive en otro país, ¿no? Y por lo tanto es un extranjero. Son dos términos muy ricos en la cosmovisión petrina, porque esos dos conceptos que nosotros manejamos, la extranjería, tiene que ver con algo que significa que nosotros no nacimos en el país de origen y que por ciertos motivos tenemos que emigrar a otros suelos, ¿no? Pero eso también significa encontrar una identidad dentro de ese lugar donde uno se encuentra como extranjero, pero sin perder su esencia, sus valores. Y bueno, de eso tratará la carta, al igual que ser peregrinos, porque el peregrinaje, ¿no? Como decía Hans Kuhn, la iglesia que monta su carpa y no se mueve de ese lugar, entonces está siendo infiel a su llamado. Porque los cristianos, hermanos, somos errantes, somos peregrinos en el mundo, no nos acomodamos al mundo, y eso es lo que plantea Pedro en su carta. Entonces, la primera carta de Pedro define a los cristianos en este mundo como ciudadanos de otra patria, no de esta. Lo va a plantear en esos términos, ¿no? Y eh, y que esta otra patria o ciudadanía tiene que ver con la de Cristo. En el capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Eh, por, Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, que ahora nuestra identidad, según Pedro, pertenece a Cristo, ¿no? Pertenece a Cristo, que Él es finalmente el pastor, finalmente Él es quien está por encima de nuestras vidas, utiliza dos figuras muy importantes en las estructuras comunitarias del primer siglo, que es pastor y obispo, y en ambos casos tiene que ver con alguien que asume un papel de liderazgo, de control, de reinado, y ahora ese pastor y ese obispo finalmente es Cristo. También tenemos otro concepto, ¿no? Que tiene que ver con el pueblo sacerdotal, este, que, que bueno, es un texto que conocemos mucho, ya que siendo extranjeros en el mundo, no somos de este mundo, ¿no? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Me parece que es un eco muy importante de lo que el Señor Jesucristo había mencionado. Siendo extranjeros en el mundo, los cristianos
finalmente somos una raza elegida, un sacerdocio real o una nación consagrada. En palabras de la Reina Valera diríamos: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera. Entonces, esta carta va a alentar a los cristianos para que puedan mantenerse firmes en la prueba. Somos un pueblo con propósito, ¿no? Somos un pueblo que no se adapta a este mundo y es un pueblo o una iglesia que va a ser lastimada, tocada, perseguida por este mundo. Pero esta carta va a alentar profundamente, hermanos y hermanas, profundamente a mantenerse firmes en la prueba. Y entonces va a establecer un paradigma muy interesante que se levanta en medio de las pruebas, como son los mártires o testigos de la nueva humanidad reconciliada que están haciendo en Cristo Jesús. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si sois bienaventurados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente en parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Finalmente, esta parte de un pueblo que se asume como un pueblo de nación consagrada, de real sacerdocio, debe ser un pueblo que entienda las pruebas que está viviendo, las situaciones que está pasando, pero que tiene que afrontarlas con, ah, con entereza, ¿no? Con mucha fortaleza. Bueno, es muy interesante la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Tenemos aquí la famosa doxología, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y él establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay una alabanza que en medio de la persecución que en ese momento estaba viviendo las comunidades cristianas, la fe se establece en la persona de Jesucristo, en la persona de la gloria de Dios manifestada en Jesús. Bien, después son algunos temas. Es una carta pastoral, es una carta que va a hablar sobre que no somos parte de este mundo, ¿no? Somos ciudadanos de otra patria y como pueblo sacerdotal tenemos que vivir la prueba con paciencia. Tenemos que soportarla con toda entereza, ¿no? Porque después Dios nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Entonces, eso es una promesa de bendición que encontramos en la primera carta de Pedro. Muy interesante la carta, entre otros grandes temas fundamentales que tiene la carta. No estamos abarcando todo, solamente algunas ideas de las cuales podemos nosotros acercarnos a estos libros y empezar a ir tras estas pistas. Bueno, después tendríamos, hermanos, al lado de la primera carta, la segunda carta, la segunda epístola del apóstol Pedro, ¿no? En esta hay un cambio en cuanto a la presentación de quien escribe la carta. En la primera se aparece como Pedro, apóstol de Jesucristo, y en la segunda aparece como Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Bien, esta segunda carta tendrá otras características, ¿no? Ya no será tan pastoral, aun cuando sí sigue respirando ese mismo espíritu, ¿no? Pero tendrá otras características muy, muy importantes.
En esencia, cuando uno mira la segunda carta del apóstol Pedro, es una carta tipo testamento, ¿no? Es una carta que tiene un dejo, ¿no? De nostalgia, de palabras finales. Es una carta que el autor, ¿no? Va a establecerse como alguien que está muy próximo a morir. Y entonces en este pasaje de la segunda carta, en el capítulo 1, 14 y 15, dice, sé que muy pronto, según me lo ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo, habré de abandonar este cuerpo mortal. Y precisamente por ello, trabajaré sin descanso para que después de mi partida podáis recordar estas enseñanzas en todo momento. Eh, bueno, tiene, tiene este dejo, ¿no? De que las enseñanzas que va a presentar el autor eh, va a ir siempre en función de de que sus oyentes las puedan recordar, de que las puedan recordar, de que las puedan vivir. Parece ser que es alguien que ha vivido la experiencia, ¿no? De la transformación, de la conversión, del reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es importante cómo identifica el autor, que en este caso se identifica como Simón Pedro, que nosotros entenderíamos que es el apóstol, y se identifica como siervo y como enviado, ¿no? Como siervo y como enviado, eh, que vendría a ser siervo y apóstol. Bueno, uh, sobre este pensamiento va a girar todo lo que va a plantear en los capítulos venideros. Bien, tendrá mucho eco la segunda carta de Pedro en los temas muy relacionados con Judas, ¿no? Principalmente en la apocalíptica, porque establece un pasaje muy interesante con tintes apocalípticos que vendría a ser el capítulo 3 de la segunda carta, pero que evidentemente el hecho de que el autor plantee desde un principio de su carta la importancia que van a tener sus enseñanzas, reflejan que esta literatura apocalíptica que tenía que ver con el reino de Dios, para Simón Pedro era fundamental que sus oyentes la conocieran. Entonces tenemos como mensaje fundamental de la segunda carta de Pedro, primero, Pedro en esta carta va a haber una defensa del apóstol Pablo, ¿no? Eh, es muy interesante cómo esta carta no solo va a plantear un término apocalíptico que tiene que ver con la venida del Señor, ¿no? Que tiene que ver con esta narrativa este, muy propia de la apocalíptica, donde dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es un mensaje muy apocalíptico, pero también es muy interesante cómo Pedro plantea en esa misma línea, ¿no? La defensa hacia los escritos del apóstol Pablo. La segunda carta de Pedro quiere asegurar la tradición paulina, que la quiere asegurar, la quiere afianzar, quiere establecer en esta carta que la tradición que viene trayendo respecto a los escritos del apóstol Pablo son normativos y que evidentemente su mensaje, sus conceptos, lo que ha planteado el apóstol Pablo en sus diversos escritos son verdad. Entonces los va a defender de una manera muy interesante. Él dirá, el autor, en el capítulo 3, versículo 15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, hay un adjetivo muy interesante acá, si se concediese, como muchos autores que defienden que esta segunda carta es la autoría del discípulo
de Jesús, el que lavaba las redes, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ah, por esta expresión se entendería que Pedro ya había zanjado la diferencia con Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo en Gálatas había expresado el desaguisado que tuvieron ellos dos, ¿no? Cuando Pedro llega a Galacia y bueno, después vienen algunos hermanos de la línea de Santiago y bueno, dice Pablo, tuve que resistirle, tuvo que confrontarle cara a cara. Bueno, acá parece que hay un zanjamiento o al menos la tradición que se venía recogiendo de estos dos grandes apóstoles ha quedado zanjada, ha quedado superada, porque dice, como también nuestro amado hermano Pablo. Muy interesante el adjetivo, un adjetivo muy, muy cariñoso, un adjetivo que evidentemente denota un sentimiento profundamente honesto y real de Simón Pedro hacia Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, evidentemente, si nos atenemos nuevamente al relato que nos dice Pablo, que cuando él baja a Jerusalén, después de estar en Arabia y demás, en Damasco y Arabia, y cuando baja a Jerusalén dice que estuvo 15 días y solo vio a Pedro, a Santiago y no recuerdo a quién más. Bueno, seguramente en ambos casos, estos dos grandes hombres de la fe tuvieron que haber revelado sus fuentes, diríamos, de dónde venía su pensamiento. Pedro evidentemente defendía su pensamiento por la experiencia de haber conocido al Señor, de haber andado con Él, etcétera. Y Pablo defiende la experiencia de la revelación que él se le concedió camino a Damasco. Entonces, en esta carta hay una defensa muy interesante. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque el mismo texto bíblico nos va a permitir a nosotros tener la certeza de que las primeras comunidades cristianas del primer siglo, principios del siglo segundo, reconocían los escritos paulinos como palabra de Dios. Eso es muy importante, porque no fue ningún concilio, no fue ninguna iglesia en particular, fue la iglesia, ¿no? Fue la iglesia universal la que planteó la autoridad de estos libros. Entonces, leyendo el versículo 15 dice, según la sabiduría que le ha sido dada, evidentemente hay una afirmación de que esta sabiduría viene de Dios, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Parece ser que ya para este tiempo circulaban con mucha fuerza las diversas epístolas que el apóstol Pablo escribía, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Evidentemente, el pensamiento paulino en contra del pensamiento petrino, hay una clara diferencia. Evidentemente, las personalidades de ambos personajes fueron muy diferentes y sus circunstancias fueron muy, muy diferentes. Pedro se cría básicamente en el mar de Galilea. Pablo está muy cercano a las cortes de las ciudades importantes del reino. Muy bien, entonces hay una gran defensa según este versículo, ¿no? Y entonces dice, las cuales los indoctos inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y el 17, ¿no? 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Supone este texto, hermanos, y finalmente es lo que está alentando Pedro a los destinatarios de su carta, que hay cristianos que se oponen a Pablo, ¿no? Que se oponen a él. Y que no solo se oponen, sino que también pervierten sus pensamientos. Y evidentemente, hermanos, todos sabemos que la gran herejía que se infiltró en la iglesia fue el gnosticismo. Bueno, en contra de ellos, de este grupo que se opone a Pablo, con argumentos tomados del judaísmo, principalmente el apóstol Pedro, en su segunda carta va a defender a Pablo, presentará su carta
o sus epístolas como normativas, que vendrían a ser el canon de la iglesia. Va a rechazar además otros autores y escritos que va a suponer que van en contra de la doctrina eclesial, ¿no? De los que arrastran por error, de los inicuos, va a ser, y finalmente van a pervertir la escritura, que como ustedes sabrán, la escritura en los tiempos de las comunidades primitivas se refería sí o sí al Antiguo Testamento. Bueno, es una carta muy, muy interesante. El capítulo 3 va a ser muy importante. Va a hablar acerca de los falsos maestros, esta carta petrina, ¿no? Este, um, que, 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 tiene que ver mucho con temas del Antiguo Testamento. Y algo revolucionario, ¿no? Que va a traer esta carta, algo digno de resaltar en esta carta, es lo que aparece en el capítulo 1, versículo 4. Esta es una de las grandes aportaciones que hará Pedro para la reflexión cristiana, ¿no? Porque él dirá en el versículo 4 del capítulo 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En otras versiones dice que por estas cosas que se nos han sido dadas en su gloria y excelencia, nosotros hemos sido llamados para ser como Dios. No ser un Dios, ¿no es cierto? Sino más bien ir adquiriendo la naturaleza de Dios. Este concepto va a ser muy interesante porque los gnósticos lo van a tomar con base en el conocimiento, ¿no? Y argumentarán que el conocimiento, la gnosis, será la única manera que tendremos los seres humanos para asemejarnos a Dios. Pedro dirá que no. Pedro dirá después en toda su carta, no la vamos a leer ahora, pero dirá que no será el conocimiento, sino más bien las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado, ¿no? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Esta naturaleza divina no la encontramos por el pensamiento humano, sino más bien por el conocimiento que tenemos de Jesús. Jesús finalmente representa el gran paradigma de que a través de su gloria y excelencia nosotros pudiésemos llegar a ser igual a Dios. Este concepto es muy revolucionario porque choca con el pensamiento, ¿no? Que hubo en el Génesis de la mentira que le dice la serpiente, ¿no? Y le dice, bueno, ustedes serán como dioses. Solo que acá, ¿no? Ya hay una reflexión mucho más profunda en cuanto a la tarea o a la función o al ministerio de Jesucristo. Solo a través de Jesús nosotros podemos encontrar la naturaleza divina. Va a ser muy interesante esta reflexión. Bueno, dejamos segunda de Pedro, vamos, y vamos ahora a meternos un poco en lo que es las tres cartas de Juan. Vamos a ver la primera carta y las siguientes clases vamos a ver las dos cartas y estaremos viendo un poco el Apocalipsis, ¿no? Y ahí vamos a tener suficiente tiempo para hacer una retroalimentación general de todos los textos del Nuevo Testamento. Bien, primera carta de Juan. A ver, dependiendo dónde nosotros nos situemos para poder entender estas cartas, va a ser la manera en que podamos no solo conocerlas, sino apreciarlas. Como en todo, ¿no? Que les he comentado, los eruditos, algunos siguen planteando que estas cartas pertenecen al discípulo amado, es decir, que Juan, el apóstol, fue quien las escribió junto con el Evangelio de Juan y junto con el Apocalipsis. Sigue habiendo un número interesante de estudiosos que defienden la autoría juanina en la persona del discípulo amado,
estos libros, ¿no? El Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Pero también hay otro grupo de estudiosos, hermanos, que no conceden como tal la autoría personal del apóstol. Al menos hay alguna duda del Evangelio y alguna duda del Apocalipsis, pero sí hay cierta, ah, cierta aceptación para que las cartas de Juan, sí, la primera carta de Juan haya sido escrita por el apóstol. Bueno, más allá de eso, ¿no? Me parece que si nosotros nos situamos en que esta primera carta es escrita por el discípulo amado, por aquel en el cual el Señor tenía cierta predilección, por aquel que se recuesta en el pecho del maestro y demás, bueno, vamos a encontrar que el amor será fundamental en esta carta, ¿no? Pero no el amor como es, no el amor romántico, sino más bien algo muy interesante que va a marcar la carta respecto al anticristo. Las 3 cartas entonces de Juan, según algunos estudiosos, han de verse y entenderse en la línea del Evangelio, que tiene que ver con la comunidad del discípulo amado. Los estudiosos que plantean la no autoría histórica de Juan, no significa que quien haya escrito estas cartas se haya apartado del pensamiento de Juan. Es decir, que la comunidad, las personas que estuvieron muy cerca del apóstol, ¿no? Finalmente fueron llamadas o llevadas a seguir esta misma línea. Y entonces vemos una línea muy, muy interesante de pensamiento, ¿no? Eh, la segunda de Juan, la tercera de Juan, se identifica el presbítero o el anciano como el escritor a estas cartas. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bien, si nosotros vamos a tomar estas 3 cartas, debemos entenderlas siempre bajo esta directriz que plantea el Evangelio de Juan, cuyo contexto eclesial y mensaje van a compartir muchísimo. El autor del Evangelio de Juan, más o menos, sitúa entre el 90 y el 100, y se va a vincular muchísimo a la iglesia de Jerusalén, representada en este caso por Pedro, ¿no? Pedro ya había planteado, ya había crecido su figura, su impronta, ¿no? Y entonces va a haber una tradición muy importante que se le va a añadir, sí, sí, a- al Evangelio de Juan. Eh, no sé si viene más adelante acá, pero sí, aquí viene. Porque resulta que no todos los de la comunidad que se habían identificado con el discípulo amado aceptaron la propuesta de lo que planteó el evangelista en Juan 21, ¿no? Y muchos también estaban en contra de todo lo que planteaba el Evangelio de Juan. Y entonces había algunos que se habían replegado, se habían negado a pactar con la tradición que estaban haciendo principalmente desde Jerusalén. No desde Antioquía, sino más bien desde Jerusalén. Y bueno, cuestionaron mucho la figura de Pedro porque el capítulo 21 del Evangelio de Juan tiene que ver mucho con Pedro, porque el personaje principal, más allá de que Jesús está presente y más allá, es Pedro. Pedro tiene un protagonismo muy, muy importante, ¿no? En sus acciones, tiene un diálogo, Jesús tiene un diálogo muy profundo con Pedro. Y entonces, esta experiencia que Jesús tiene con Pedro, Juan la toma, ¿no? Y la incrusta en su evangelio, pero muchos no creían que eso debería de suceder. Entonces empezaron a cuestionar por qué el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan va a establecer
la historicidad o la carnalidad de Jesús. Es decir, el Evangelio de Juan no va a dejar lugar a dudas de que Jesús es Dios, pero también es hombre. No va a dejar lugar a dudas. Esto va a ser muy importante en el Evangelio de Juan. Juan va a establecer sí, muchos símbolos, ¿no? Y todos ellos, todos esos símbolos van a estar siempre dirigidos a establecer la mesianidad de Jesús, la divinidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Pero esos conceptos de divinidad de Jesús van a ir enmarcados en su carne, en su presente, en su historia presente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que va a plantear la primera carta de Juan? Bueno, que muchos van a rechazar que Jesús haya sido hombre, ¿no? Hombre, haya sido carne, la carnalidad de Jesús, porque muchos empezaron a decir que Jesús fue una apariencia, es decir, que lo que la gente veía era tipo un espíritu, tipo un fantasma, tipo algo o alguien, ¿no? Que no tenía una forma corpórea, ¿no? Que no dormía, que no comía, que no, mil cosas. Y entonces esto, ¿no? Va a traer graves problemas a las cuales Primera de Juan va a salir al quite. Entonces van a rechazar la carnalidad de Jesús y de la iglesia como tal, de sus seguidores como una estructura que se va formando en la sociedad. Y ellos empiezan a establecer una serie de paradigmas de conocimiento basados en el conocimiento, basados en la gnosis, basados en decir, no, Jesús, no nos interesa, no adoramos a Jesús porque haya sido hombre, más bien lo adoramos porque él fue un espíritu, ¿no? El que murió en la cruz, realmente había otra línea, otra herejía. Muchos decían, el que murió en la cruz, el que fue crucificado, realmente lo que murió fue un hombre común y corriente, nunca fue Dios. O sea, no entendían, ¿no? Que también en la persona de Jesús, el Padre estaba reconciliando al mundo con todo, con el sacrificio de Cristo, como Pablo lo va a decir en su momento. Entonces, estos problemas eran muy serios dentro de las comunidades del primer siglo, muy serios, que amenazaban, hermanos, de manera muy, muy tajante, muy peligrosa, la unidad y el fortalecimiento de estas comunidades de fe. Por eso Juan, hermanos, va a plantear mucho estos conceptos. Y contra ellos, el autor de la primera carta de Juan va a plantearles. ¿Y qué es lo primero que va a hacer Juan? ¿No es cierto? Juan va a hablar acerca de la carne de Jesús, o sea, de su carnalidad. Por eso, fíjense, cómo empieza el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Es muy importante leer esto porque a partir de allí uno va a establecer el tema de entender lo que está en la primera epístola. Lo que era desde el principio, muy propio de Juan 1:1, ¿no? Muy propio. En el principio era el verbo era con Dios. Hay una relación muy interesante en ese sentido. Este, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Ojo con eso, válgase la redundancia. Ojo con esto, ¿no? Dice, lo que hemos oído habla de las palabras, habla mucho de la mesianidad de Jesús, ¿no? Por sus palabras eran verdad y vida. Este, cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, los discípulos lo escucharon y lo escucharon como palabra de Dios. Y también dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, contra estas grandes herejías que se estaban desarrollando dentro del seno de las comunidades cristianas, el autor a la primera carta de Juan va a destacar que Jesús era realmente Dios y también era realmente carne, realmente persona de carne y hueso, diríamos, ¿no? Y entonces, este será uno de los temas muy, muy importantes y va a hablar mucho acerca de todo aquel que niegue que Jesucristo vino en carne, entonces tal persona es el anticristo. El anticristo, hermanos,
no es el hombre inicuo que aparece en segunda de Tesalonicenses, porque el hombre inicuo, dice Tesalonicenses, que cuando él aparezca va a ser ejecutado o va a ser destruido con el resplandor de la venida de Jesús o del el resplandor de su palabra. Entonces, no hay mucho tiempo para que el hombre de pecado, el hombre inicuo, según Tesalonicenses, tenga mucho efecto. Pero los anticristos o el anticristo que aparece en las cartas juaninas tienen que ver básicamente con todos aquellos personajes, cualquiera que sea su rango, su categoría, que niegue que Jesucristo haya venido en carne, entonces está en contra de Cristo. Y lo que va a hacer el autor a la primera carta a Juan es que va a hablar acerca del amor mutuo, ¿no? Del amor mutuo, porque finalmente la comunidad, el Evangelio dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces, el amor va a ser un eje muy importante de cohesión comunitaria, de la cohesión que necesitan las primeras comunidades para que entonces en amor puedan ser capaces de defender la doctrina que ellos profesan de que Jesucristo en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, la sigan sosteniendo, ¿no? Pero necesitan estar unidos. Hablará también sobre la libertad interior de los creyentes en quien habita el Espíritu, manteniendo así la identidad social, es decir, el contexto histórico donde la iglesia se inserta. La iglesia, hermanos, si bien es cierto, es un ámbito muy espiritual, también es muy carnal. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo donde el mover del Espíritu Santo nos motiva, nos mueve, nos transforma, nos cambia. Entramos en contacto con la naturaleza divina, según la segunda carta de Pedro, ¿no? Pero esta forma de ser de la iglesia tiene que ser inserta, tiene que estar incrustada en la sociedad, tiene que desenvolverse en el presente histórico de cada época, de cada generación. Y bueno, eso es lo que va a plantear mucho la primera carta de Juan. Bien, dos cositas ya para terminar esta clase, ¿no? Que tiene que ver con el mensaje fundamental. Primero, la carne de Jesús es carne de la iglesia, es decir, la vida social, el impacto que Jesús tuvo de venir a transformar el mundo, ahora le corresponde ese mismo papel a la iglesia. Algunos miembros de la comunidad del discípulo amado han corrido el riesgo de hacerse gnósticos, ¿no? Es decir, siempre hubo ese gran peligro de que dejaran la fe cristiana para convertirse al gnosticismo, más allá de que ellos habían escuchado la confesión del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, donde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Contra estos, ¿no? El autor escribe en esta carne e insiste de una manera puntual, reiterada y contundente la carne del Señor, su humanidad, ¿no? Texto que encontramos en Hebreos que dice que él fue como nosotros, fue tentado en todo, ¿no es cierto? Pero sin pecado. Es decir, esta realidad histórica de Jesús es muy importante. Hoy tenemos muchas herejías, ¿no? En donde siguen estableciendo que Jesús fue creado, no engendrado, donde vemos a Jesús como un ser inferior entre el Padre y los ángeles, o como un ser intermedio, etcétera. Juan lo va a plantear de una manera muy importante como una realidad concreta de la historia en la identidad tanto humana y social de Jesús. Y Juan lo va a plantear así. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este personaje identificado como anticristo es un personaje que se va actualizando en cada época. Cada época hay anticristo o anticristos, ¿no? Que tiene que ver básicamente con negar la suficiencia de Jesucristo como Señor y Salvador. Y el segundo punto, como dije, tiene que ver con el amor que va a sustentar las comunidades cristianas. La identidad humana y social de Jesús se hace carne en la iglesia, pero lo hace en una forma de amor recíproco, de amor que tiene que ver con el prójimo, de la vida comunitaria. Esto es muy interesante, hermanos, porque refleja este pasaje del amor entre hermanos muchísimo, muchísimo a lo visto, a lo que dice Génesis 3 o 4, no recuerdo, que narra la historia de Abel y Caín. Tiene que ver mucho con eso. ¿Cuál fue el primer problema o conflicto, el primer pecado que, que, que se dio a la humanidad? Y sí, ¿no? Matar al hermano. Por lo tanto, la hermandad en el texto bíblico es muy importante. Y entonces Juan lo va a retomar y dice, ¿quién dice? Yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odio a su hermano. Es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Juan va a insistir de manera muy contundente en el amor, y el amor entendido como la clave eclesial, como la clave de la iglesia, como la clave en que una comunidad social concreta como la vivimos nosotros es signo de encarnación histórica del evangelio en la comunidad de creyentes. El amor es lo que va a darle sentido, hermanos y hermanas, a esta encarnación que el Señor tuvo en la sociedad. Eh, bueno, la verdad es que es muy profunda la carta de Juan, va mucho en esa tónica, ¿no? De enfrentar con mucha firmeza y con mucha dureza a aquellos que están siendo tentados a abandonar la fe, y por el otro lado hay un gran desafío en relación al hermano. Y me parece, aunque no aparece aquí, pero me parece que el autor tiene muy grabada la frase cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Esta es la pregunta que va a permear Primera de Juan. ¿Y dónde está tu hermano? Entonces, va a ser muy, muy interesante eh, esta, esta parte, ¿no es cierto? Y creo que eso nos ayudará a entender lo que es la carta, la primera carta de Juan. La carne de Jesús como realidad en su identidad humana y social. Jesús fue humano, humano como nosotros, pero también fue divino, ¿no? También fue Dios. Y ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la clave para establecer esa encarnación, ese venir a Jesús a ser parte de la historia, ahora tiene que vivirse en la iglesia. La iglesia tiene que representar la historia de la encarnación. Bueno, en términos generales, queridos hermanos y hermanas, estamos planteando aquí hasta este momento algunas ideas generales, muy generales. No estoy tocando todos los temas que tiene cada carta, pero sí al menos algunos que nos permitan que cuando nos encontremos en algún texto, más o menos ubiquemos cuál es el sentido que encierra cada uno de estos libros. En la clase del viernes estaremos tocando primera, segunda de Juan, y estaremos tocando un poco el Apocalipsis. No crean que vamos a abordar todo. Una vez yo di un curso de Apocalipsis y me tardé, no sé si medio año para tratar de darlo. Así es que no lo vamos a poder hacer en pocos minutos, pero sí vamos a plantear algo sobre este libro que es sumamente importante.
quisiera preguntar antes de terminar la clase, hermanos y hermanas, si tienen alguna pregunta o alguna duda de estos 3 libros que vimos hoy, me parece. Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Primera de Juan. ¿Algún texto, hermanos? ¿Alguna, cómo es? ¿Alguna reacción de estas cartas? ¿Cuál es el texto que más les ha marcado? ¿Y cómo podemos leer ese texto a la luz de lo que hemos planteado en clase? ¿Alguien quiere leernos un texto, el que guste, y hacemos solo un pequeño ejercicio? Un texto que ustedes elijan de estas cartas, que tengan marcado. De Primera, Segunda de Pedro y Primera de Juan, un texto que tengan marcado. Permiso. Sí, Dina. Y a mí, Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 hasta el 24, que nos habla de Jesús, del gran sacrificio que hizo por nosotros y cómo fuimos purificados y fuimos renacidos en el Espíritu. Primera de Pedro 1 del 18 al 25, Dina. 24, sí, 25. Sí, Ok. 25. Y bueno, sí, tendría que ser hasta el 25 porque ahí es donde cierra el tema, ¿no? Ok. Ese es un texto muy especial para mí. Muy bien, muy bien. Es un texto que tiene que ver mucho con la vida santa, ¿no? Que tiene que ver con un volver a nacer, es un renacimiento. Es muy interesante esta expresión que Pedro va a mencionar, porque dice, el que me llama mucho la atención es siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, muy bien, muy interesante el punto. Bueno, ¿alguien más? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, del 4 al 11. No hay de 4 al 11, segunda de Pedro. Primero es 1 del 4 al 11. Segunda de Pedro 1. 1 del 4 al 11. Claro, del 4 al 11, bueno, que lo planteamos como la naturaleza divina y dice, y a vuestra fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, etcétera. Y bueno, el de Primera de Juan, hasta el 9, que estamos marcados, después el 15, 2:15, 15 no me dice el mundo de las cosas que están en el mundo. Ok, lo importante, hermanos y hermanas, es que, bueno, ahora estos textos, ¿no? Que insisto, cuando no vimos toda la línea general, sí podamos tratar de identificarlo a la luz del planteamiento que hace la carta y me parece que eso va a ser muy, muy provechoso. Les sugiero, yo siempre le digo, lean todo porque todo es importante, ¿no? Pero la línea esta que les planteé como una línea de reflexión, de investigación respecto del concepto de hermandad, de lo que significa ser hermanos, visto a la luz del evento de Caín y Abel y ahora visto a la luz de la primera carta de Juan, sigan rascándole por ahí, sigan excavando, planteen algunos paradigmas dentro de sus comunidades de fe, dentro de sus iglesias o nuestras iglesias, aquellas cosas que nos permitan recuperar el verdadero sentido del amor mutuo que debe darse con nuestros hermanos. Es solamente una observación. Bueno, si no hay nadie más, alguna duda, algún comentario, les dejo leyendo este pasaje que ustedes hayan elegido. Léanlo, disfrútenlo, tómenlo como lectura respirada de la palabra de Dios y sin duda será de bendición para cada uno de nosotros. Bueno, deseo que Dios les bendiga. Voy a terminar la clase acá.